Hola a todos ustedes, obreros, colaboradores, auxiliares, pastores, obispos y sus esposas. Estamos aquí con ustedes desde el Templo de Salomón, más específicamente desde el Jardín de los Olivos, y me gustaría continuar con nuestra meditación en la primera epístola de Juan, capítulo 4. Nosotros paramos en el versículo 4, pero antes me gustaría hablar con Dios y pedir en su favor en oración. Cierre sus ojos. Mi Dios, abra nuestro entendimiento para que podamos entender, aceptar y practicar su buena, agradable y perfecta voluntad. Y así, mi Dios, para que usted pueda ser glorificado a través de cada uno de nosotros. Nosotros queremos santificar a su nombre y sermos poseídos por su Espíritu, siendo obedientes a su voluntad que es perfecta. Y si hay alguien aquí que está con algún dolor, sintiéndose mal, triste, ansioso, con miedo, preocupado, mi Dios, que eso salga ahora de ese siervo, que al oír mi voz, que salga ahora esa ansiedad, esa tristeza, esa irritación, ese mal que está afectando la capacidad de ese siervo de meditar, entender y practicar la voluntad de Dios. Usted que cree, diga amén. Gracias a Dios. Bien, el Señor Jesús ha usado sus siervos para hacer toda la diferencia en este mundo. Como dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Nuestra responsabilidad es muy grande porque nosotros somos la luz para este mundo, para las personas, por medio de las obras que tú y yo, nosotros debemos ejecutar. Las personas, tanto aquellos que son de la fe como aquellos que no lo son, deben glorificar a nuestro Padre que está en los cielos por causa de nosotros. Por eso no fue en vano, no es en vano toda la dedicación, todo aquello que nosotros hacemos para dar la oportunidad para que las personas vean esta luz que está en nosotros y que esa luz ilumine a todos aquellos que están a nuestro alrededor y donde vivimos. Y nosotros seguimos trabajando, orando para que la verdad, la justicia prevalezca en una sociedad que es egoísta, que es ingrata y es incrédula también. Y vea lo que dice la Biblia en nuestra meditación de hoy. Allá en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Dice así: Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y él está refiriéndose al mal, al espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, para vencer el espíritu del anticristo, que tiene como un objetivo destruir a usted y a mí, el espíritu del anticristo está enfocando destruir usted y también a mí. Ellos quieren de alguna manera tocar en nosotros, destruir a nosotros, que nosotros estemos uno en contra de los otros. Porque como el mal vio que no podía más impedir el crecimiento de la iglesia del Señor Jesús de afuera para adentro, hoy él entonces busca destruir la iglesia implosionando, no explodiendo como hacía antes, atacando, persiguiendo, pero ahora de adentro para afuera, creando separación, celos, críticas, división, porque Él sabe que causando una división en nuestro medio, nosotros estaremos débiles, pero si nosotros estamos unidos, porque el Espíritu de Dios es de unión, porque el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo que el Espíritu de Dios nos hace uno con Él. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen el espíritu de unidad, de la submisión, de la humildad, de obedecer la palabra de Dios, de creer y confiar que Dios, aunque nosotros no podamos entender ciertas cosas que nos pasan, pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la confianza de Dios y sabemos que Él está en el control de todo. Y en el final nosotros veremos la manifestación de Él, donde Él estará en evidencia y será glorificado en nuestra vida, como está escrito ahí. Como Él dice: hijitos, vosotros sois de Dios. No es porque nosotros somos de Dios que el diablo ha desistido de nosotros, no. Porque nosotros somos de Dios, Él está enfocando en destruir a usted y también a mí. Él quiere destruir, afectar a nuestra vida, porque Él sabe que usted
que yo somos instrumentos en las manos de Dios para cuidar de las ovejas del pueblo que Dios ha enviado a la iglesia todos los días, personas enfermas, adictas, personas con depresión, personas que han perdido la fe, algunos religiosos, otros que son incrédulos, otros que son fanáticos, otros que son ateos y de todas las clases sociales. Y esas personas necesitan encontrar en mí y también en usted un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces el diablo quiere herirnos para que nosotros no tengamos la palabra cierta, para que no seamos un buen ejemplo, para que usted y yo no tengamos la condición espiritual, para que no seamos fuertes, para ayudar a esas personas a liberarse, convertirse, salvarse. Y es por eso que Juan dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El espíritu de la incredulidad, de la corrupción, de la desobediencia, de la ingratitud, del orgullo, porque mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Dios, que el que está en el mundo. El espíritu del mundo es un espíritu de destrucción, de separación, es un espíritu de indisciplina. Pero el Espíritu de Dios es de construcción, de unión, de orden, de justicia. Y entonces Él dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Entonces, aquellos que son del mundo, aquellos que tienen el espíritu del anticristo, el espíritu que es contrario al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, estos, la Biblia dice aquí, ellos hablan del mundo. Ellos hablan de las cosas de este mundo porque ellos hacen parte de este mundo. Ellos solamente miran lo que está pasando ahora. Ellos no consideran el futuro. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios, ellos no enfocan en las cosas que son espirituales, en la práctica de la palabra de Dios. Ellos no enfocan en compartir la palabra. Ellos no valoran los valores espirituales, familiares, civiles, y mucho menos los espirituales, porque ellos son del mundo. Y está escrito aquí: ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, fíjese que las personas que son de Dios, ellos tienen dificultad de serem oídas, escuchadas. Ahora, por ejemplo, yo estoy hablando de cosas espirituales y aquellos que son del mundo, ellos tienen dificultad de escuchar, de entender. Ellos ni se esfuerzan para entender y mucho menos para practicar. Pero eso es común para aquellos que son del mundo. Ellos no oyen, ellos no entienden y ellos no practican. Pero aquellos que son de Dios, cuando oyen la palabra de Dios, la dirección, ellos reciben la revelación dada por el Espíritu Santo a través de su palabra, escrita o profetizada en el altar por el siervo de Dios. Entonces, esa persona, ellos entienden, aceptan y practican. Pero aquellos que son del mundo, ellos hablan de las cosas del mundo, ellos no hablan de las cosas espirituales. Nosotros somos de Dios, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Se entiende? Una de las señales que la persona es nacida de Dios y ese Dios es que la persona oye la palabra de Dios, y aquellos que son nacidos de Dios, el liderazgo de la iglesia. El obispo Macedo ha hablado, el Espíritu Santo ha hablado, el Señor Jesús ha hablado a su iglesia a través de sus siervos, el obispo Macedo, el obispo Renato, los demás obispos de la iglesia, los auxiliares, sus siervos, pastores, consagrados. Entonces Dios está hablando, Él habla. ¿Y quién son aquellos que nos oyen? Aquellos que conocen a Dios. Quien no conoce a Dios no oye a aquellos que son de Dios y tampoco a aquellos que Dios está usando. Aquel que no es de Dios no nos oye. Está escrito. Ese no obedece y por supuesto tiene que ser removido. ¿Cómo puede, por ejemplo, un colaborador, un obrero, un auxiliar, una esposa de pastor, un obispo que se dice de Dios, no oír a Dios y tampoco a un siervo de Dios? Esta persona no puede permanecer, no puede estar como una autoridad en la iglesia, en una posición eclesiástica en la iglesia, en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, nosotros tenemos la responsabilidad de oír a Dios y pasar al pueblo lo que nosotros hemos oído de Él. Pero ¿cómo nosotros vamos a pasar para el pueblo si nosotros no tenemos oídos para la voz de Dios? Si nosotros no practicamos aquellos que los siervos de Dios están diciendo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Una vez que nosotros hablamos según la palabra de Dios,
Y que eso sea muy claro para usted. Nosotros de la Iglesia Universal, nosotros obispos, pastores, nosotros somos orientados a hablar de aquello que está escrito en la Biblia. Y usted como un siervo de Dios, usted tiene que ver y comprobar y ver si lo que nosotros estamos hablando está de acuerdo con lo que está escrito. ¿Dónde está escrito lo que estamos diciendo y haciendo? Y consecuentemente el Espíritu Santo va a confirmar con usted porque Él testifica en nuestro espíritu. Y para terminar, Él dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y es aquí que es muy claro, aquellos que tienen el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que escucha, oye, acepta y practica lo que está escrito, lo que está siendo dicho por los siervos de Dios. A ejemplo de lo que Juan escribió, hay aquellos que escuchan pero no entienden, otros que entienden pero no aceptan, y hay aquellos que aceptan pero no practican. Estos tienen el espíritu del engaño, el espíritu del error, el espíritu engañador, y por eso no pueden ejercer ninguna autoridad en la iglesia, no pueden hacer la obra de Dios. ¿Está claro? Entonces vea cómo nosotros somos bendecidos. El Espíritu Santo hace todo esto. Él nos capacita para entender, aceptar, practicar y también a confiar. Y Él seguirá usándonos porque Él está volviendo para buscarnos. Y Él nos librará de la gran tribulación de estar pronto para suceder. Por eso, obreros, mantenga sus vestiduras blancas, con su alma lavada por la sangre del Cordero de Dios que saca todo el pecado de este mundo, que usted pueda vivir por la fe y no permita que nada venga a acusar su fe, su conciencia, su buena conciencia, que nada ensucie su mente y que nosotros podamos perseverar hasta el fin. Muy bien, que ustedes tengan una excelente semana y nosotros nos veremos en la yurt o en las nubes. Hasta pronto.